Hola YouTube, Iron aquí. Bueno, en este video deseo contarles mi experiencia, o bueno, cómo empecé a temerle la muerte. Es una historia bastante infantil porque, bueno, yo era una niña en ese entonces y es bastante tonta. Sé que hay muchas personas que han vivido cosas peores y que tienen verdaderos motivos para temerle a la muerte. Yo no, pero creo que esta historia de alguna manera es una forma de demostrar el poder de nuestras mentes y de nuestra imaginación sobre nosotros mismos. Porque es algo que me afectó bastante, es algo que realmente me traumó por mucho tiempo. Y eso que no fue real en absoluto y todo estaba en mi cabeza. Y entonces, bueno, contaré la historia. Yo iba en quinto de primaria, tenía 11 años y tenía un par de amigos. Iba en una escuela de gente de clase media. Algunos tendían a ser riquillos, pero no tanto. Bueno, depende, pero el punto es que, como decimos aquí en México, muchos eran bastante fresas, es decir, bastante creídos y superficiales. Yo no me sentía a gusto y no encajaba en ese lugar porque siempre amé leer primero, era muy mala en los deportes y era muy tímida. Y esas eran razones suficientes para que ellos me odiaran, básicamente. O para ser el centro de sus burlas y diversión. Sabemos cómo son los niños, son muy crueles y no tienen mucha conciencia de las cosas. El problema es que siento que esas personas siguen sin tener mucha conciencia, con todos. Bueno, no lo sé, pero sé que muchos no. Y en fin, tenía esta amiga que realmente no sé si llamarle mi amiga en ese entonces, porque los niños, repito, pueden ser muy crueles y me molestaban a veces. Y bueno, ella me dijo que había visto en las noticias que un meteorito estaba a punto de chocar contra la Tierra. Al principio yo no le creí, pero ella insistió que los vio en las noticias y bueno, efectivamente, ese día pasó un meteorito cerca de la Tierra, pero fue como una distancia de 10 veces la Luna. No iba a chocar contra ella, pero yo me lo creí. Era demasiado inocente y demasiado ingenua. Y pues bueno, empecé a llorar. Vino una maestra y me consoló diciéndome que era bastante tonto, porque si un meteorito estuviera a punto de chocar contra la Tierra, la temperatura cambiaría o algo por el estilo. Bueno, eso me calmó. No sé la realidad, no sé qué pasaría si un meteorito está a punto de venir contra nosotros. Pero, en fin, eso me calmó. Pero antes de eso empecé a sentir muchísimo miedo y me empecé a sentir muy triste porque mi amiga me dijo que el meteorito iba a chocar como eso de la 1 y eran como las 11 de la mañana. Y yo estaba bastante devastada porque no iba a ver a mis padres. Y empecé a pensar en un montón de cosas. No es por exagerar, aunque sí es una exageración, pero la vida pasó delante de mis ojos. Al menos me puse a pensar en muchas cosas, ¿saben? Y pues así fue como empezó un trauma. De hecho, ese día al llegar a la escuela seguía muy afectada y fui a hablar con mi papá. Mi papá es una persona que ama leer, me enseñó a amar los libros y amar el conocimiento. Y cada pregunta que yo le tenía, él siempre me la contestaba. Y cuando me puse a pensar que tal vez Dios no existía, que tal vez después de morir yo desaparecería, eso rimó. Bueno, le pregunté, ¿qué tal si Dios no existe? Y él me dijo, pues tal vez no, no lo sé, es algo que no se sabe. Y por primera vez en mi vida, mis padres no estuvieron ahí para hacerme sentir a salvo de algo que yo le tenía miedo. Y para mí fue bastante devastador.
Durante muchas noches recuerdo que no podía dormir, porque en el día me sentía muy valiente, porque estás ocupado haciendo cosas, supongo, no pasa nada. Pero en las noches estaba yo sola con ese pensamiento que me paralizaba, ese miedo que me asfixiaba. De hecho, imaginaba la muerte como un vacío, como la oscuridad, como no poder respirar ni moverte, como una supresión total de mí misma. Y no sé por qué podía imaginar ese sentimiento o algo por el estilo, y me aterraba bastante. Duré con ese sentimiento mucho tiempo, a veces regresa. Y es algo paralizante todavía, pero ya no me siento así. Ya no es tan terrible como antes. Ya no me paraliza por completo, pero sí es fuerte, sí me hiela la sangre. Y he aprendido con el tiempo a superarlo y a controlarlo un poco más. El punto es que no lo sé. Sé que es una historia muy tonta. A veces siento que no debería de sentirme así, porque hay muchas personas que realmente arriesgan su vida y que realmente tienen motivos para temerla a morir. Y yo me siento muy afortunada. Siento que tal vez no me gusta decir que soy feliz porque constantemente, quiero decir, porque eso es imposible y será muy aburrido, pero siento que normalmente estoy muy estable y bien, porque soy muy afortunada de tener una buena vida, de estudiar lo que yo quiero, de ser quien soy, sin miedo. Y entonces siento que no debería de temer a la muerte, que no tengo por qué, que es egoísta. Y sí, tal vez lo es, pero no puedo evitarlo y le temo. Como había mencionado en mi video de presentación, estuve investigando algunas de estas creencias paganas o neopaganas, o como se llamen. No sé cómo llamarlas realmente. A fin de cuentas, los nombres son clasificaciones del mundo, entonces no lo sé. Pero me han hecho sentir mejor porque me han hecho recordar una parte de mí, que es esa conexión con la naturaleza, es escucharme a mí misma y ese amar todo lo que me rodea. Cuando era pequeña y estaba en la noche con ese miedo, siento que era porque cuando le tememos a la oscuridad es porque es un momento donde estamos con nosotros mismos. Y estar con nosotros mismos puede ser aterrador muchas veces. Yo creo que ese es en gran parte el miedo que todos le tienen a la oscuridad. Y con todas estas ideas que estoy tomando de la naturaleza, quiero ser capaz de estar conmigo misma y no tener ese miedo. Si yo amo tanto la vida, entonces debería de también amar la muerte, o al menos aprender a respetarla. Creo que es la gran lección de todo esto, de sentir esta alabanza hacia la naturaleza. Podría decir que me considero panteísta porque siento que todo a mi alrededor es divino. Porque de alguna manera lo es, el simple hecho de que todo sea tan complejo en la naturaleza y en nuestras vidas es un motivo para maravillarnos, y eso es lo que yo creo que es divino, o algo. Nunca lo he considerado como fuera de este mundo, sino precisamente de este mundo, y debemos de maravillarnos de lo que hay en este mundo. Y por eso, si yo realmente amo tanto la vida y me maravillo tanto por tantas cosas que veo en el mundo, y cada mañana me siento tan feliz de estar viva y amo todo lo que me rodea, entonces debo de aprender también a aceptar que la muerte es necesaria y es parte de todos los ciclos que hay en este mundo. Bueno, ¿tienen alguna experiencia de temor a la muerte? Pueden escribirme y la leeré con gusto. O pueden abrirme los ojos y decirme lo que piensan de este video. Gracias por los comentarios y por las vistas. Espero que este canal crezca. Y bueno, no tengo más que decir. Hasta
Hasta luego y les mando buenos deseos a todos.